A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos todos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles donde quiera que se encuentren, en su casa, en su apartamento, de camino a la oficina, en el transporte público, en fin, desde donde nos estén escuchando a esta hora de la mañana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos y coordinación de la radio, Jesús Villalobos. Todos bajo la dirección de Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por nuestra página web frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com. Este espacio también se difunde como podcast de audio en las plataformas iVoox, Spotify, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeartRadio Podcast, también en vivo a través de la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn, en Radio Garden, en Mike Turner Radio y en cada una de las aplicaciones y dispositivos online de radios del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming, para llevarles las informaciones, las entrevistas y todo el acontecer informativo del Zulia, de Venezuela y del mundo acá en Frecuencia Noticias. Bienvenidos todos a nuestro programa. Un placer tenerlos de vuelta en el inicio de una nueva semana de Frecuencia Noticias, una nueva semana informativa. Y comenzamos a lo grande, comenzamos con mucho. Hoy estaremos hablando de todo el acontecer informativo, político e internacional. Adivinen, tenemos un politólogo y además internacionalista, tenemos que sacarle el jugo. Estaremos hablando con el politólogo Moisés Flores en el transcurso del programa, así que hablaremos del problema en el Medio Oriente, de la guerra entre Croacia y Rusia, bueno, todo lo relacionado y todo, por supuesto, de Latinoamérica y de Venezuela también, todo lo que eso implica. Estaremos hablando y dialogando con el politólogo Moisés Flores en el transcurso del programa. Y en esta primera parte, bueno, repasaremos cada una de las noticias, las informaciones y todo lo ocurrido el fin de semana, que fueron bastantes cosas. Bueno, no sin antes decirles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Con el pan caliente a toda hora, el pan francés, el pan dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba. También de arepas full sabor, con esas deliciosas promociones que nos trae Arepas Full Sabor, iniciando esta semana y luego de pasar un fin de semana extraordinario, comiendo pero sabroso en Arepas Full Sabor. Recuerden que tienen las super promociones y si no te puedes mover de tu oficina porque tienes mucho trabajo,
tienen delivery, @arepas full sabor, también de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos vamos a comenzar el programa del día de hoy. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando. Con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que ustedes tengan en su comunidad y nuestro programa, como diario lo hacemos. 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre completo, su cédula de identidad, muy importante el sector desde donde se están comunicando con nosotros. Eso nos interesa bastante. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está la basura? ¿Cómo está el tema del gas? ¿Cómo están los servicios públicos? También, bueno, 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre esos problemas que ustedes tengan en su comunidad y nuestro programa. Bien, como les dije al principio del espacio, antes de del corte comercial de las cuñas, hoy tendremos un diálogo bastante interesante. Hablaremos de todo un poquito, de lo que ocurrió con la guerra entre Israel y también en el Medio Oriente, y estaremos hablando con el politólogo y profesor universitario Moisés Flores el día de hoy en el transcurso del programa. En esta primera parte vamos a evaluar todas las informaciones que se desarrollaron durante el fin de semana. Fíjense, el Colegio Nacional de Periodistas, y voy a empezar por allí, porque tengo un audio del secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas, del Distrito Capital, Edgar Cárdenas. El Colegio Nacional de Periodistas, el día 4 de julio fue que se hizo un acto importante en la sede nacional, allá en Caracas, del Colegio Nacional de Periodistas, donde se desplegó una pancarta a propósito del Día del Periodista para conmemorar con imágenes de algunos comunicadores, colegas comunicadores que están en este momento en situación de prisión, de detención. Y se desplegó una pancarta en la sede, en el edificio del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. Esta sede, el fin de semana, vamos a ser más específicos,
este domingo, fue vandalizada. Aparentemente unos sujetos entraron con capuchas y vandalizaron la pancarta de todos los comunicadores en esta sede del Colegio Nacional de Periodistas. Y por ello, el Colegio Nacional de Periodistas denunció este día domingo que sujetos encapuchados y armados supuestamente ingresaron a las instalaciones del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas y además vandalizaron la pancarta desplegada el pasado viernes con imágenes de periodistas que han sido detenidos en Venezuela. Este hecho lo denunció la seccional de Caracas y esta pancarta la habían puesto tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como el Colegio Nacional de Periodistas y además el Círculo de Reporteros Gráficos. Todos los gremios de los comunicadores y de los trabajadores de la prensa en general hicieron este despliegue de esta pancarta en una protesta, una manifestación pacífica como contempla la Constitución de la República, pero aparentemente estos sujetos entraron el fin de semana y vandalizaron esto. Bueno, de eso vamos a estar hablando, pero vamos primero con las efemérides del día. Vamos primero con las efemérides del día y después venimos con esa noticia porque tengo que compartir con ustedes el audio también del secretario general del Distrito Capital del CNP. Vamos con las efemérides del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, ya hoy es 7 de julio del año 2025, comenzando la semana, esta nueva semana del mes de julio. Un día como hoy se funda la villa de Upata en el año 1762. También muere León de Febres Cordero en el año 1872, militar y político venezolano. Muere Henry Nestlé en el año 1890. Bueno, no hace falta decir, el apellido lo dice todo, Henry Nestlé. Boticario y empresario suizo, nacido en Alemania, fundador de las empresas Nestlé. También se realiza la primera competencia oficial de voleibol en los Estados Unidos en el año 1896. Nace Eiji Tsuburaya en el año 1901, director japonés especializado en efectos especiales. Es el creador de las películas de Godzilla del año 1954 y además el creador de la serie de Ultraman. También nacía Juan Lizcano en el año 1915, poeta, escritor, ensayista e intelectual venezolano. También nacía Simón Alberto Gonzalvi en el año 1927, escritor, historiador, periodista y político venezolano. Nace Ringo Starr en el año 1940, cantante, músico, compositor y fundador de la banda de rock Los Beatles. También los estadounidenses William Hanna y Joseph Barbera fundan el estudio de animación Hanna-Barbera Production en el año 1957. Bueno, imagínense todo lo que salió de este Hanna-Barbera Production, los Picapiedra, Don Gato y su pandilla, el Oso Yogi, los Supersónicos, los Autos Locos, Scooby-Doo. Todo esto lo hicieron estos señores William Hanna y Joseph Barbera. También, un día como hoy muere Up Iwerks en el año 1971, animador estadounidense, fundador, famoso por crear el personaje de Mickey Mouse junto a Walt Disney. También en una ceremonia realizada en el Estadio da Luz de Lisboa, Portugal, la empresa New Open World Corporation da a conocer las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. En el año 2007 fue eso. Un día como hoy fallecía Alfredo Di Stéfano en el año 2014, futbolista y entrenador argentino. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en el año 2017. Hoy es Día Mundial de la Conservación del Suelo. Esas fueron las efemérides, este 7 de julio del año 2025. Bueno, ahora sí, vamos con el tema de las informaciones. Entre algunas noticias destacadas, asciende a 89 el número de fallecidos por las inundaciones, dramáticas inundaciones en Texas, en los Estados Unidos. También solo el 11.6% de las solicitudes de visa especial para venezolanos han sido aprobadas en Colombia. La situación de los migrantes cada vez es peor. Mercado farmacéutico venezolano crece 4.7% en mayo y prevé expansión anual del 17.7%.
Como les decía, el Colegio Nacional de Periodistas, el CNP, denunció este domingo que sujetos encapuchados ingresaron a las instalaciones del Colegio Nacional de Periodistas y vandalizaron la pancarta desplegada el pasado viernes con imágenes de periodistas presos o detenidos en Venezuela. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el secretario general del CNP Distrito Capital, Edgar Cárdenas, sobre esta información. Este tipo de situaciones, lo que implica un aumento en la escalada de la violencia contra los periodistas en Venezuela. Sobre todo retirar una pancarta que lo que representaba era un símbolo, una forma de protesta cívica, en la cual se denuncia la situación de los periodistas y demás trabajadores de la prensa detenidos. Es una acción violenta, una acción en paz. Esta actividad se desarrolló el pasado viernes 4 de julio en las instalaciones del Colegio Nacional de Periodistas, una actividad coordinada por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el Colegio de Periodistas, el Círculo de Reporteros Gráficos, bueno, donde hubo unos mensajes allí, por supuesto, alusivos al derecho a la libertad de expresión y sobre todo exigiendo la libertad de estos periodistas y trabajadores de la prensa detenidos. Y vemos cómo a menos de 24 horas prácticamente se irrumpe en la sede del Colegio Nacional de Periodistas para llevarse esta pancarta. Creo que es un símbolo real de protesta cívica, más no es un atentado ni contra la democracia ni contra la libertad, sino todo lo contrario, un acto que trata de fortalecer el derecho a la protesta. Llegaron un grupo de personas, se presume que eran aproximadamente entre 15 y 20 personas encapuchadas, solicitaron que les abrieran el espacio, el lugar, no se lo impidió personal de seguridad, y bueno, fue amenazado, colocaron una especie de puente por encima del cerco eléctrico que rodea el edificio, y se introdujeron dentro del edificio, obligaron a este señor de seguridad a estar en un lugar, le dijeron que no hiciera nada, por su seguridad, que se quedara allí, que no iba a pasar nada, y bueno, procedieron a arrancar la pancarta. Ahora, esto fue un procedimiento que duró aproximadamente 1 hora y media, y a pesar de 1 hora y media que pasaron patrullas de los cuerpos policiales y todo, nadie se percató de lo que estaba sucediendo. Llama la atención precisamente eso. Bueno, ahí escuchábamos entonces al colega licenciado Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Distrito Capital, Caracas. Y precisamente el CNP sacó un comunicado el día de hoy condenando el vandalismo de la pancarta en apoyo a los periodistas detenidos y exige investigación. El gremio periodístico rechazó enérgicamente lo ocurrido en la Casa Nacional del Periodista, ubicada en Caracas. El CNP no puede ni cederá ante actos que pretendan amedrentarnos, señala el comunicado publicado el día de hoy en las redes sociales del propio Colegio Nacional de Periodistas. Bueno, con esta información vamos a la pausa y al retorno ya estaremos con nuestro invitado del día de hoy. Me refiero al politólogo y profesor universitario Moisés Flores. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Ya regresamos con mucho más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. El acontecer informativo del Zulia, Venezuela y el mundo en Frecuencia Noticias. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que ustedes tengan en su comunidad y nuestro programa. Recuerden, cédula de identidad, también decir el nombre completo y el sector desde donde se va a comunicar con nosotros. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Bueno, como les dije al principio del programa, hoy tendremos un espacio abierto con el diálogo con el politólogo y profesor universitario Moisés Flores, que nos acompaña nuevamente acá en el programa. Muchísimas gracias por venir, Moisés, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar una vez más con ustedes. Bueno, Moisés está aquí porque ante la gran cantidad de preguntas que hemos tenido de nuestros radioescuchas sobre el conflicto que hubo, gracias a Dios ya como que se sentaron las bases para una paz entre primero Israel, la Franja de Gaza, y luego Israel contra Irán, y todo lo que eso suscitó, que se metiera también el gobierno norteamericano en esta disputa que se ha vuelto internacional. Pero más allá de eso, lo que nos ha dejado este conflicto bélico, y vemos que también el gobierno norteamericano destruyó esas bases donde se estaban haciendo estas llamados misiles nucleares, ojivas nucleares. ¿Y qué ha representado eso a nivel político global para el mundo? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Y bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí una vez más con ustedes. Realmente la cuestión es delicada. ¿Por qué? Porque Irán estaría desarrollando ya los primeros elementos de armamento nuclear. La tecnología de misiles balísticos la tienen, como bien pudimos ver en las noticias, ¿no? Pero el desarrollo de uranio enriquecido amerita una infraestructura, un gasto inconmensurable, sí, que no todos los países se pueden dar ese lujo. ¿Bien? Y ya Irán tiene aproximadamente entre 20 o 25 años desarrollando este tipo de tecnología para las armas nucleares. Entonces, esto representa mucha preocupación en las grandes potencias, no solamente Estados Unidos, sino Rusia y China. ¿Por qué? Porque Irán no reconoce al Estado de Israel el derecho a existir. ¿Bien? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no reconoce el derecho a existir de un país que, bueno, tienen su distancia, ¿no? Incluso está por encima de ellos está Siria y están otros países. Y Jordania. Y Jordania también. Bien, esto tiene muchas décadas ya, y empezando por la Revolución Islámica en 1979, en donde Irán deja de ser un Estado laico a transformarse en un Estado teocrático, en una república islámica. Okay. Entonces, el líder supremo de Irán no es el presidente ni el jefe del parlamento, sino un ayatolá, que es una especie de máxima figura religiosa, que es una persona que estudia filosofía, teología, pero desde el lado islámico, y es el principal vocero de ese país, y es el quien toma las decisiones finales en todo ámbito. O sea, manda más que el presidente. Sí, eso es correcto. El presidente está relegado como una función simbólica y de gobierno práctico, pero quien toma las decisiones finales y es la figura o jefe de Estado sería el ayatolá. Y en este sentido, desde el punto de vista religioso, bueno, tiene choques con el gobierno israelí, y ahí es donde se produce este enfrentamiento, pues. Sí, eminentemente son discrepancias religiosas, y obviamente como Israel es un Estado que está en constante beligerancia y se defiende de sus potenciales amenazas, entonces es el foco de atención que debe ser neutralizado de acuerdo a esta lógica, ¿no?, de los ayatolas. Y es por eso que como proyecto político los iraníes pertenecen a una rama del Islam que son los chiitas, ¿bien? Que a diferencia de los suníes tienen una interpretación del Corán, del Islam, de su religiosidad muy diferente, que sería lo mismo que la diferencia entre católicos o protestantes, que aquí les decimos evangélicos. Bien, esa diferencia es la que los distingue tanto de los otros grupos islámicos. Y entonces se genera lo que llamarían una guerra santa. Sí. Ellos están muy proclives a eso, tanto en su idiosincrasia, en su cultura. Ahora, mucha gente confunde el conflicto de la Franja de Gaza con el tema de Irán. ¿Están vinculados o no están vinculados? Indirectamente. Indirectamente, ajá. Sí. Aquí hay dos grandes vertientes. La primera es la religiosa. ¿Por qué? Porque Irán también tiene enemistad, aunque muy por debajo de la mesa, con otros países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita. Bien, que son potencias regionales que ciertamente tienen roces. ¿Por qué? Porque los saudíes son sunitas, son otra rama del Islam un tanto diferente a ellos. Y curiosamente hay otra rama que son los ibadíes, que viven en Omán, que ellos tienen una interpretación muy mística del Corán.
Y por eso es que son tan calladitos, ellos son muy reservados. ¿Por qué? Porque su misma visión del Corán los hace como que tener una reflexión religiosa introspectiva. ¿Y quién ha visto en las noticias que pase algo grave en Omán? Nadie. Muy poca gente. Sí. Bien. Ahora, la cuestión con Israel y Gaza ocurre principalmente porque Irán tiene dominio de ciertos grupos que en Occidente, aquí Estados Unidos, Europa, los cataloga como organizaciones terroristas. Pero para otros países de la región del Golfo Pérsico, como Bahrein, Qatar, Irán, quizás los mismos sirios, estos son grupos que se rebelan contra la hegemonía, ¿no? De Israel, con estos que tratan como que de dominarlos, de corromperlos de alguna manera para tener una máxima influencia en la región. Bien, este es el caso de Hamas en Palestina y en Gaza, en donde Irán les ofrece financiamiento, también les ofrece armamento. Pero esto se ve con mayor proporción y perspectiva en otros grupos como Hezbollah o los hutíes en Yemen. ¿Por qué? Porque en el caso de los hutíes son grupos que tienen a duras penas condiciones de vida muy precarias, muy duras. ¿Y cómo estos individuos van a tener acceso a tecnologías de drones de última generación? Se lo tiene que dar a alguien. Claro, de misiles balísticos que tienen más de 1000 kilómetros de alcance, ¿bien? Entonces, obviamente, Irán utiliza estos distintos frentes en Yemen, en Hamas, en Gaza y en Palestina, Hezbollah en el Líbano, como frentes proxies. Porque como Irán no tiene fronteras con Israel, utiliza estos grupos como entes de ataque directo hacia el Estado de Israel. Ahora, se firmó un acuerdo de paz, ¿no?, que logró el presidente norteamericano Donald Trump. ¿Qué implicaciones trae este acuerdo de paz? Porque vemos ya recientemente que el Yemen, tú estás hablando del Yemen, lanzó un misil balístico contra el Estado de Israel. Y las autoridades del Estado de Israel ya acaban de comunicar que fue interceptado ese misil balístico y a lo mejor puede haber una respuesta hacia el Yemen. ¿De qué manera los Estados Unidos puede influir en esa situación, ya que se metió también en esta guerra? Que todo el mundo decía que no se iba a meter, pero a la final terminó metiéndose. Y otra cosa importante es que ni Rusia ni China se han metido en esta guerra. Opinan, critican, pero no se meten. Es una cuestión enormemente compleja. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente conviven diferentes grupos, comunidades, que a pesar de que todas son musulmanas y árabes, porque hablan el idioma árabe, hay también pueblitos muy distintos entre sí. Bien, están los drusos en Siria, que ellos no son árabes, bueno, son étnicamente árabes, pero no son musulmanes. Bien, también están los armenios, que ellos están más al norte y bueno, son cristianos, y hay muchísimas comunidades cristianas habitando en Medio Oriente. Bien, el caso de Yemen es que este es un país que ha estado dividido también de forma religiosa. ¿Por qué? Porque en el sur están musulmanes suníes y en el norte están musulmanes chiitas, que obviamente es la misma rama religiosa que Irán. Y entonces todos estos grupos solamente son mayoría los chiitas en Irán. Y es por eso que Irán ha sido como una especie de catalizador de homologar, ¿no?, la visión, el sustento, el apoyo político, religioso y económico de estas comunidades musulmanas que son chiitas en todo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque por muchos años, quizás siglos, han estado marginadas. Bien, el caso de Yemen, el caso de Irak también, que tiene una comunidad chiita muy importante. Bien, y entonces ellos ven los chiitas de otras partes que no son de Irán, en Irán como una especie de paraguas, de soporte, de aliado muy importante. El caso de lo que ocurrió con Israel es que Israel tiene todo el derecho a defenderse. Y ya venimos... Como Estado. Por supuesto. Ya venimos con, desde hace ya más o menos 60, 70 años, con la guerra de los 6 días. Incluso la guerra árabe-israelí de 1947, que cuando Israel se consolidó como Estado por las Naciones Unidas, la mayor parte de los países árabes de alrededor atacaron Israel, bien, deliberada y unilateralmente, ¿no? Entonces Israel se defendió y defendió su derecho a existir. Fíjate, la guerra de los 6 días y ya ha durado 70 años. Sí, señor. Lo que pasa es que larga. Los flujos de combates, de hostilidades, son cortos, pero a la vez muy intensos.
Entiendo. Bueno, vamos a hacer la pausa, Moisés, y al retorno vamos a ver de qué manera Estados Unidos se ha metido en esta guerra y de qué manera va a influenciar el desarrollo de que nuevamente se pueda volver a encender este conflicto luego de estos llamados a la paz, porque pareciera que Yemen no quisiera paz porque está lanzando misiles hacia Israel. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos conversando con el politólogo y profesor universitario Moisés Flores, especialista en este escenario internacional. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando. Con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Vivimos momentos de cambio en la tecnología, pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Comunícate con nosotros y comienza desde ya esta inversión que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencianoticiasbe@gmail.com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306. Suscríbete a nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y @Frecuencia Noti en la red social X. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos. Mensajes de sintonía al 0424-634-8306. Seguimos con esta entrevista que tenemos con el politólogo, profesor universitario, filósofo también, Moisés Flores. Estamos hablando del conflicto del Medio Oriente, la guerra entre Israel, Irán y la Franja de Gaza. Una explicación muy interesante que nos ha hecho el profesor también, Moisés Flores. Moisés, la implicación... ¿En qué momento se mete Estados Unidos en esta situación, en este conflicto? ¿Y de qué manera eso influye políticamente a nivel mundial? Vimos que los precios del petróleo también subieron o bajaron. Subieron relativamente. Subieron relativamente. Pero luego del lanzamiento del ataque de Estados Unidos, que dijo el presidente, dijo, no, posiblemente tome la decisión la semana que viene, pero de repente esto cayó de sorpresa al otro día, después de las declaraciones del presidente Trump. Ahora, ¿de qué manera poder mantener esta paz que se ha firmado ya, este acuerdo de paz, cuando hablábamos en el segmento anterior de que ya Yemen había atacado, había lanzado un misil pues a Israel? Bueno, es inevitable que todos los distintos
organismos como Hezbollah, Hamas y los hutíes en Yemen ataquen a Israel unilateralmente. Ellos tienen las herramientas, bien, que bastante poderosas son, drones de largo alcance, misiles balísticos, etcétera, y quizás hasta cierto punto ellos tengan como que la potestad de hacer uso de ese armamento sin tomar en cuenta la opinión de un tercer implicado, bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que los israelíes están al tanto de eso y probablemente para evitar una mayor escalada y una mayor presión de las grandes potencias, no solamente de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea en menor medida, de Rusia o principalmente de China, que serían los que tienen más activos en el Golfo Pérsico, en Irán, implican que hayan como que una especie de líneas rojas, ¿no? Si vemos un ataque terrorista masivo que mate a decenas o a cientos de israelíes, podamos ver una respuesta contundente y muy avasalladora. Es lo mismo que ocurrió el 7 de octubre del 2023 con esta infitada de terroristas en Israel que mataron a ancianos, mujeres, niños. Incluso, que eso fue lo que provocó todo esto desde un principio. El conflicto de la Franja de Gaza. Sí, incluso hasta los perros y gatos de las casas los mataban, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que los israelíes dieron una respuesta brutal, casi que obscena, con el propósito de dar un precedente de que quien los ataque de esa forma, sin reglas, sin ningún tipo bueno, en la guerra nunca hay moral, pero quizás sí puede haber algo de honor, ¿no? Entonces ellos están dando este precedente de que quien se meta con ellos de esa manera los van a destruir a como dé lugar. Y estamos viendo que Gaza prácticamente está en ruinas. Ya no hay nada. No hay nada, ¿no? Y entonces esto ocurre con el mutismo, ¿no? El silencio de las grandes potencias por lo mismo. Porque muy en el fondo saben que Israel está dando una lección a sus enemigos y potenciales enemigos. Ahora, fíjate que estábamos hablando y yo te decía, el Estado de Israel es más chiquitico que el Zulia y es puro desierto. Y fíjate todas las potencialidades que tienen, ¿no? Sí, señor. Todas las potencialidades que tienen en materia intelectual también los israelíes, ¿no? Pero, ¿por qué los organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, quizás no se metan abiertamente en este conflicto? Hemos visto que se han hecho como los locos, ¿no? En este conflicto. ¿Por qué ocurre esto a nivel internacional? Bueno, lamentablemente es porque la Organización de las Naciones Unidas no tiene el poder ni la autoridad para hacer un alto. Bien. Y es por eso que desde hace ya 30 años esta organización necesita una reforma y necesita que... Y urgente la reforma. Sí, muy urgente. De hecho ya se ha retrasado muchísimo. Y necesita que todos los países del mundo reconozcan ciertamente la autoridad de este organismo. Y no solo la autoridad de legitimidad de origen, sino también de función. De que si las cosas van muy mal aquí, bueno, mandamos los cascos azules para que esta gente no se siga haciendo daño. ¿Bien? Sí, como se ha hecho en países, en África, por ejemplo, ¿no? O en el mismo Líbano un tiempo. También estaba una comisión de paz de las Naciones Unidas en los altos del Golán, entre Siria e Israel, para garantizar el alto al fuego. Ahora, me llama la atención, siempre hemos visto que cuando hay guerra se acelera el comercio o las ventas de cualquier cosa en un país grande, en este caso China. China aprovechó el conflicto para negociar, comercializar con los Estados Unidos, firmar acuerdos económicos, incluso se hizo estando el conflicto de por medio. También lo hizo con países de Latinoamérica, latinoamericanos. Entonces, ¿cuál es el alcance también de las grandes potencias con todo este conflicto que se ha generado en el Oriente Medio y que ha acelerado también el precio del petróleo? Sobre todo las relaciones de toda América, de Sudamérica, con el gobierno chino, por ejemplo. Principalmente esto parece que fue una cuestión de establecer alianzas estratégicas porque no se sabía hasta qué punto iba Irán a actuar. Ya. Los iraníes más de una vez, ellos amenazaron con cerrar el estrecho de Hormuz, que prácticamente ellos con muy pocos barcos, submarinos, tropas pueden hacerlo porque es un estrecho muy pequeñito. Cortico. Bien.
y esto sería contraproducente para el comercio petrolero internacional. Como pasan los barcos, no pueden pasar. Aunque no afectaría, es como el canal de Panamá, para los que no entienden. Incluso, creo que es incluso hasta más pequeño. Más pequeño que el canal de Panamá. Ahora bien, esto, si los iraníes hubiesen terminado de hacer esto, sería un duro golpe para la economía iraní. ¿Por qué? Porque ellos le venden casi todo el petróleo a China. Bien, y entonces China no tendría entonces un flujo de hidrocarburos que permita mantener su industria. Entonces eso afectaría directamente también su comercio, etcétera, y haría todo un efecto dominó. China sencillamente, para salvaguardar sus intereses, ellos lo que hicieron fue tratar de hacer ciertos convenimientos y alianzas estratégicas con otros países que pudieran suplir estas necesidades. Bien, y obviamente con el nivel de exportaciones actual, Venezuela no puede garantizar la demanda total de petróleo que necesita China. Claro. Bien, entonces ellos necesitan suplirse de otras partes, bien sea del sudeste asiático, Indonesia, que es un gran productor en la región, otros países no OPEC de América, como Ecuador, Colombia, México. Que no tienen esa capacidad. Sí, y bueno, también Venezuela cabe allí como sus aliados estratégicos en cuanto a esta materia, aquí en América. Ahora, eso me trae a colación, bueno, la suspensión, el tema de las sanciones hacia Venezuela y la suspensión también de la licencia de Chevron, ¿no? Que Venezuela ha tenido que recurrir, bueno, a este comercio con China y con los países precisamente del mundo árabe, ¿no? Que ha venido ya con unas relaciones bastante estrechas, no solamente en el índole petrolero, sino también en el índole comercial, pues, y armamentístico. Entonces Venezuela todavía tendrá esa potestad pese a este conflicto que se está generando de esas relaciones. A nivel logístico siempre sí existirá esa capacidad de exportar petróleo, bien, a pesar de que está la constante amenaza de las sanciones. A los rusos no les importa comerciar petróleo en ese sentido, a los chinos probablemente, bien, pero todavía ellos tienen una industria lo suficientemente consolidada y poderosa como para recurrir a pequeñas triquiñuelas, ¿no? Está el caso de que los buques cargueros en alta mar, en aguas internacionales, hacen el cambio de petróleo, ¿no? Entonces ningún barco venezolano toca un puerto extranjero, ni ningún barco chino o hindú, internacionales. Eso es correcto, toca puerto extranjero, ¿no? Entonces, de esa manera se han permitido hasta cierto punto lograr flexibilizar esto de las sanciones, ¿no? Y es que también cuando hay un conflicto de gran envergadura en puertas, fíjese el caso de Biden con Maduro, que no solamente flexibilizó las sanciones, sino que hubo muchos puntos de convenimiento, ¿no? Bueno, yo garantizo este recurso que tú tienes, ¿no? Que me vas a vender a mí, de pronto a mis aliados, pero sí te pido que mantengas cierta neutralidad, bien, como fue lo que ocurrió con Maduro hace un par de meses atrás, cuando Biden era presidente, que estalló el conflicto en Ucrania en el 2022. Y a eso vamos también, vamos a hablar también del conflicto en Ucrania. Pero antes de que se me vaya el hilo petrolero que estamos hablando, fíjate que los chinos tienen el negocio, el comercio con Venezuela, pero también con Guyana. Sabemos el conflicto que hay por la zona en reclamación, que es la Guyana Esequiba, que ya es de décadas, de años el conflicto. Hoy, bueno, políticamente sabemos que hay un gobernador electo allí, por el gobierno, pero el gobierno de Guyana dice que no, que eso es puro teatro, y ellos tienen acuerdos con China. Entonces China tiene acuerdos con Venezuela, pero también tiene acuerdos con Guyana, y tiene montados allí buques y plataformas allí en el lado de la zona en reclamación. Entonces ellos buscan comercializar con todo el mundo. Bueno, ellos solamente tratan de salvaguardar sus intereses. Sus intereses, bien, pero desde el punto de vista venezolano sí habría que ser más enfáticos, ¿no? Con nuestra reivindicación de derechos históricos. Que eso es de Venezuela, históricamente, tú lo sabes. Sí, y bueno, si algún político de gran envergadura me está escuchando, yo creo que el primer gran paso, aparte de elegir un gobernador, sería modificar la Constitución y decir que todo aquel ciudadano venezolano que haya nacido en la ribera oeste del río Esequibo automáticamente tenga su ciudadanía venezolana, ¿no? Claro, por y ponerlo en la Constitución para que los guayaneses les duela más. Para que los guyaneses les duela más, porque eso es venezolano históricamente, y hay mapas que lo prueban. Históricamente hay mapas que prueban esa circunstancia,
y esa zona en reclamación que fue despojada por el gobierno británico en aquel entonces, ¿no? El año... Eso fue mediados del siglo XIX. Del siglo XIX. Porque ya en Guayana había una pequeña guarnición venezolana con un general de apellido Sinfontes, Ajá. que incluso él amenazó con ir a la guerra, pero fue una figura retaliadora, ¿no? Pero lamentablemente hubieron otras circunstancias que fueron muy antagónicas para Venezuela en ese momento. Vamos a hacer nuevamente la pausa, se nos está yendo el programa rápido, pero en el último segmento vamos a seguir hablando del tema internacional, pero claro, hay que aprovechar a Moisés, que lo tenemos acá, ¿no? Y que le podemos hacer todas estas preguntas, pero también la incidencia que ha tenido Venezuela en el ámbito latinoamericano con el tema de la migración. Los venezolanos que se han ido, muchos han triunfado, pero también han ocurrido hechos lamentables en algunos países, como es el caso de Estados Unidos, que ahora tiene esta política dura contra el pueblo venezolano que les ha golpeado durísimo, y el gobierno ha tenido que hacer un plan que se llama Vuelta a la Patria para poder traer a los venezolanos de regreso. Ya venimos entonces con más de esta entrevista que tenemos interesantísima, internacional, con el politólogo y profesor universitario Moisés Flores. Ya venimos con más de Frecuencia. Quédate con nosotros, ya volvemos con más de Frecuencia Noticias. Estamos de vuelta con más de Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, conversando con el politólogo y profesor universitario Moisés Flores, que nos acompaña el día de hoy. Estamos hablando del tema internacional, del conflicto que hay en el Medio Oriente y todas sus implicaciones para nuestro continente americano y por supuesto para nosotros los venezolanos. El tema de la migración, muy ligado también al tema de las sanciones. La gente, bueno, algunos se van del país porque buscan un mejor porvenir para su familia, para sus hijos. Otros se quedan aquí tratando de solventar o de remar contracorriente, como se dice, la situación del país, política, económica, social, etcétera, etcétera. El endurecimiento de la política norteamericana con el tema de la migración ha sido fuerte. Biden fue un poco más holgado con el tema y permitió que incluso los venezolanos montaran negocios en los Estados Unidos, que ayudaran, así como ayudaron en su momento los cubanos, como ayudaron los mexicanos, los hondureños en su momento. Y hoy en día los venezolanos en Estados Unidos tienen miedo de seguir en ese país, tienen miedo de salir a la calle y tienen miedo de ir al supermercado a comprar algo. Y es una política muy dura, incluso hasta los que he visto videos que van con su carpetica a la corte para el tema del asilo y ahí mismo los agarran y los deportan. Muchos son deportados a Venezuela, otros son deportados a El Salvador, marcados como si fueran del tren, de la llamada banda, el Tren de Aragua, por ejemplo, bandas delictivas. Entonces, los venezolanos han hecho muchas cosas afuera, muy buenas. Hemos visto venezolanos triunfando afuera, pero también hemos visto estas cosas negativas, ¿no?, de la política y este endurecimiento. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este endurecimiento de la política del presidente Donald Trump? Principalmente yo pienso que eso es una cuestión ideológica. Ideológica, ok. Y eso es parte de ciertos puntos de su extremismo político. Yo vi en las noticias que el día de ayer tanto Obama como Bush hijo se unieron para criticar y hacer como una especie de oposición al presidente Trump, porque varias políticas que está implementando les parece descabelladas y que ya incluso van cruzando la línea del abuso de autoridad.
Bien, por eso estamos viendo nosotros quizás a uno de los presidentes norteamericanos más autoritarios en toda la historia. De verdad. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy de acuerdo con que si tú eres un migrante y empiezas a hacer cosas malas como a robar, a extorsionar, te deporten o incluso te metan preso y después te deporten, ¿bien? Porque eso es un delito aquí en Pekín. Pero yo estoy en desacuerdo en que un hombre que se fue con la esperanza de tener un trabajo, una casa y poder ayudar y a mantener a sus hijos, a su familia, por el llano hecho de no tener las oportunidades para legalizarse, sea deportado. E incluso hay gente que tiene 10, 15 y hasta 20 años viviendo en Estados Unidos que por alguna razón no ha podido legalizar su estatus y igual los han deportado. Bien, entonces a mí me parece que esto es una política que carece de humanidad. Bien, y Estados Unidos se sustenta en estos momentos a partir de un poco el resentimiento que hay entre varios grupos más tradicionalistas, ¿no? Que fue lo que llevó a la victoria a Donald Trump en estas elecciones, y también a la inconformidad y a estar defraudados, ¿no? Con varias prácticas que la administración Biden llevó a cabo en esta gestión pasada, que le dieron cabida a Raimundo y todo el mundo sin haber pasado un filtro mínimo, por lo menos de no tener antecedentes penales, etcétera. Y entonces estuvimos viendo que en el 2021 había gente atracando en moto en Nueva York, como aquí, ¿no? En una práctica que los policías quedaron saturados y asombrados, ¿no? Bien, entonces eso es algo que hay que revisar, pero me parece que es una política deshumanizada lo que está aplicando Trump en estos momentos. Ahora, y porque nos quedan pocos minutos, Moisés, de programa, te quiero preguntar, en este momento se está desarrollando en Brasil, y no quería pasarla por alto, preguntártelo, en la cumbre de los BRICS, en este momento, ¿qué representa para la Latinoamérica el desarrollo en este momento de la cumbre de los BRICS? Venezuela quiere pertenecer a esta cumbre, quiere ser uno de los países pertenecientes a esta cumbre. Mucha gente no sabe qué hace el BRICS. Bueno, el BRICS es un compendio donde están las principales potencias emergentes del mundo, ¿bien? Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, y ahora, bueno, hay otro agregado que es China y Turquía, ¿bien? Y bueno, México también se quiere incorporar a ese grupo. Bueno, es una gran oportunidad de desarrollo, nos puede brindar una cooperación bilateral y multilateral que ofrezca una mayor alternativa de crecimiento al país, ¿no? Que por lo menos tecnologías que maneje Sudáfrica, Turquía, podamos nosotros utilizarlas con muchas facilidades, ¿no? De comunicación, quizás de préstamos, pagos, etcétera. Bien, entonces allí eso es un buen árbol en el cual nosotros, los venezolanos, nos podemos arrimar. Y eso no es solamente algo de corto plazo del momento, sino una oportunidad de desarrollo pleno a largo plazo. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros tengamos oportunidades que en el pasado no hayamos tenido. Bien, cosa que, ejemplo, Estados Unidos te comparte tecnología, te comparte materiales, etcétera, pero hasta cierto punto, ¿por qué? Porque a ellos les conviene un cierto monopolio, ¿no? Económico, industrial, tecnológico, cosa que probablemente con el BRICS no pueda ocurrir. Pero también hay que ser claros que los países no tienen amigos, son intereses. Bien. Y yo creo que los intereses que nosotros tenemos con Sudáfrica, con Turquía, con la India, incluso con la misma China, pueden ser una gran oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están muy lejos y no nos ven a nosotros como una competencia, sino como un aliado en potencia. Bueno, Moisés, ya llegamos al final del programa, porque ya prácticamente son las 12 del mediodía. Te quiero agradecer. Sé que nos quedaron muchos temas en el tintero, muchos temas en el tapete que hablar. Yo sé que la oportunidad. Claro, es que para otra oportunidad te vamos a tener nuevamente acá en el programa. Muchísimas gracias por haber venido, Moisés. Bueno, infinitas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general de la radio Winston León, en la coordinación de los servicios informativos y coordinación de la radio Jesús Villalobos.
todos bajo la dirección de Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho, señores. Hasta mañana. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. @Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Social Media Alterna, @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.